Buenas tardes. En ocasión anterior, el maestro José Inés Andrade me invitó a dar otra plática aquí con ustedes, en un contexto diferente, en un edificio distinto. Aquí haciendo relación a la física, ustedes saben que con el calor los cuerpos se dilatan. Yo creo que sí, porque no han llegado todos, yo creo que vienen en camino, ¿verdad? Hace que el tiempo pase diferente. La invitación para hoy es hablarles de la didáctica de las ciencias en un sentido amplio, no nada más la ciencia que yo he practicado, que es la física, pero sí hablar de las ciencias naturales en un sentido un poquito más amplio, aunque muchos de los ejercicios que voy a mostrar, de los ejemplos, pues tienen que ver con la física. Para ello voy a presentar dos primeras partes de lo que es el sentido y significado de la didáctica de las ciencias, para ubicar este tema y relacionarlo con la organización de proyectos educativos, concretamente como en el que ustedes están involucrados. Con la idea de presentar, sobre todo en la segunda parte, lo que hemos llamado las dimensiones de un laboratorio de didáctica. O sea, ver la tarea docente como una tarea profesional en donde se trabaja como en un laboratorio. Entonces es lo que vamos a explicar con la intención, si el tiempo nos permite, de después hacer algunos ejercicios de aplicación donde ustedes vean, no todos todo, porque son 6 casos posibles, pero sí una selección de ellos y que en unos formatos que he pedido que reproduzcan, puedan ustedes iniciar esa parte que he llamado un mini taller. Y luego, en el curso de la siguiente semana, teniendo acceso a mi correo para dudas o aclaraciones, puedan completar esa tarea y enviarla al correo del maestro Andrade y a mí también, ¿verdad? Esa sería la intención. Entonces, en la primera parte me voy a ir un poco rápido para ganar tiempo, dado que ya empezamos tarde. Y entonces, primero, esto forma parte de un artículo que está ahorita en elaboración, no se los he traído porque todavía hay cosas pendientes, pero sin la presentación ya tienen ustedes el acceso y además podrán grabar, están grabando las groserías y todo lo que digamos, así es que podrán tener acceso a eso también. Bueno, para empezar un poquito ciertas definiciones, entendernos de qué se trata esto. ¿Qué es ciencia? Y aquí me quiero referir en todos los casos al origen de los términos, a lo que significa la palabra. Ustedes ya lo saben, pero de todas maneras es como un elemento de referencia, ¿sí? Entonces, ciencia de latín, ciencia, está instruido, es el conocimiento de las cosas por sus principios y causas. Bueno, hay distintas maneras de entender ciencia, pero vamos a tomarlo como referencia. Didáctica es enseñar. Vamos a ver en referencia a algunos textos que para mucha gente la didáctica es la instrucción. ¿Sí? Bueno. Luego la enseñanza, es interesante aquí considerar que la palabra viene de señal. ¿Sí? O sea, la enseñanza es algo orientado que marca un camino, un contenido y que se supone que el maestro señala para que el alumno aprenda. Y aprender es entonces aprender, ¿verdad? Tomar eso y hacerlo propio. Aquí es donde conviene hacer una reflexión. Bueno, ¿y qué es un laboratorio en el sentido convencional? Estoy tomando definiciones de diccionarios, ¿sí? Entonces, un laboratorio se entiende que es un laboratorio donde se trabaja, donde se hace algo. ¿Cuál es el sentido de trabajo en un laboratorio? Puede ser de carácter técnico o de investigaciones científicas. Entonces, ahora, bueno, todos ustedes, si han trabajado en alguna ciencia experimental, pues han hecho experimentos en un laboratorio, ¿verdad? Medir la temperatura de ebullición del agua, su dependencia con la presión, lo que sea, ¿verdad? Es básicamente medir, observar, medir, sacar conclusiones, reportar. La pregunta que nos hacemos, ¿eso tiene sentido en el aspecto de la didáctica, de la enseñanza y sobre todo en un aula que sea presencial o virtual? Bueno, yo pretendería que como consecuencia de esta presentación ustedes puedan contestar esta pregunta. Y la razón es, bueno, vamos a desarrollar las dimensiones de ese laboratorio y en donde no necesariamente hay que cubrir esas 6 componentes, ¿sí?
dos por cada una de las tres dimensiones que vamos a trabajar, pero sí seleccionar algunas de ellas y que esto les dé un panorama más amplio en lo que significa didáctica de la ciencia para el desarrollo de proyectos. Proyectos que esencialmente, en su caso, son cursos o carreras inclusive a distancia. Sí, bueno. Por eso hago la referencia aquí, un laboratorio de didáctica para que el profesor o el tutor trabaje en un aula o presencial o virtual. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la primera parte. Y aquí hay una referencia que me gusta dar a lo que es la palanca de Arquímedes. Ustedes conocen muy bien el dicho de que denme un punto de apoyo y moveré al mundo. Bueno, ¿dónde se apoya Arquímedes para mover al mundo? Esa es otra pregunta, ¿verdad? Pero aquí la idea es que el conocimiento de la ciencia se mueve si se apoya en la didáctica de la ciencia. Esa es un poco la idea que hay que transmitir. Aquí podríamos decir, a ver, ¿de qué ciencia se trata? ¿Cuál es su didáctica? ¿Qué propósito general puede darse? Bueno, yo diría mejorar los procesos educativos en esta universidad, que es el propósito que los convoca a ustedes y la tarea que tienen delante. Entonces esto es una contribución para darles elementos a que mejoren esos procesos educativos en los que participan. El posible contenido, bueno, aquí simplemente puse una serie de temas que en un momento preliminar a la organización de este ciclo de conferencias, José Inés me había presentado como posible temario, ¿verdad? Entonces yo nada más aquí lo pongo, un posible contenido. ¿Qué estudian las ciencias? Bueno, no es la historia y la filosofía, no es la tecnología, no son las matemáticas, ¿sí? Podríamos hablar de tres tipos de ciencias: las naturales, que es en las que nos vamos a centrar y que fundamentalmente es lo que ustedes manejan; las sociales, aquí muchos dicen que son más sociales que ciencias, pero tienen otros criterios, otros campos de estudio; y las ciencias cognitivas, mucho más recientes y que tienen que ver con la construcción del conocimiento. Bueno, entonces básicamente aquí cuando vamos a hablar de didáctica de las ciencias, nos vamos a referir a didáctica de las ciencias naturales, que es la que más tiene la connotación de sus proyectos educativos. Bueno, y aquí les quiero presentar una serie de textos bastante antiguos, con algunos comentarios, porque dan una idea de qué visión se ha ido teniendo a lo largo de los años de lo que es la didáctica. Este es un libro traducido del alemán, ¿sí? La traducción es de 1958, que forma parte de una colección de libros de pedagogía de la editorial Losada, que ustedes recuerdan, fue una editorial muy famosa en Buenos Aires, en Argentina. Entonces ahí se habla de que instruir es transmitir conocimientos o bienes culturales. ¿Qué se entiende por bienes culturales? Bueno, el punto es transmitir conocimientos. Hay la visión de transmisión, ¿verdad? Y estos son los temas o los capítulos de ese libro, ¿sí? Me pareció interesante esta caricatura, en que obviamente está escrito en otro idioma que no es el mexicano, ¿verdad? Para que la evaluación sea justa, todos realizaréis, ya con eso saben quién está hablando, ¿verdad? La misma prueba, vais a subir a ese árbol. Entonces es el sentido un poco de la didáctica, ¿verdad? Están un gato, un elefante, una foca, un caracol, un pez, un changuito y un pájaro. Y les pone como pregunta subir al árbol. Bueno, eso nada más es presentar las dificultades y a veces las contradicciones a que ciertas ideas impuestas por un cierto criterio nos dicen, evaluar es esto, ¿verdad? Súbanse al árbol, sin tomar en cuenta las características de los alumnos, ¿verdad? Bueno. Bien, otro texto un poco más moderno, también traducción de 1971, habla de la esencia intrínseca de la educación y se propone hacer un estudio de la función de los modelos en el pensamiento. Fíjense que es ya otro enfoque, ¿sí? Los modelos del pensamiento para aplicarla en la enseñanza, ese le llaman didáctica. Y aquí es la educación como disciplina científica, ¿no? Es otro enfoque. Luego tenemos una obra escrita en inglés en Estados Unidos y aquí habla específicamente de la instrucción, una teoría o el principio de una teoría instruccional, no habla de didáctica, ¿sí?
y habla que estas son las actividades para desarrollar el currículo y los cambios que la enseñanza espontánea produce en el aprendiz. Me llama la atención lo de enseñanza espontánea, ¿sí? Cuando normalmente la didáctica lo que busca es que esa enseñanza esté dirigida, no nada más sea a ver qué pasa, ¿verdad? Sino que hay propósitos, hay objetivos, etc. Para eso, pues se manejan tres elementos básicos, ¿no? El currículo, que es el qué, la instrucción, el cómo, y el aprendiz a quiénes, ¿no? Aquí nada más un esquema para decir, hay cierto traslape entre estos elementos, que va primero la instrucción o el currículo, eso no necesariamente coincide con lo que acepta o recibe el estudiante, etc. Y aquí este libro tiene una cosa interesante, cada capítulo de los 6 o 7 empieza con una frase escrita por un niño, un chamaco, obviamente de Estados Unidos, y en su lenguaje describe ciertas cosas que luego el autor relaciona con los aspectos de esta teoría instruccional. Entonces el niño dice que la sangre corre hacia abajo en una pierna y hacia arriba en la otra. Entonces él dice, eso es lo mismo que pasa con los criterios y las funciones de la instrucción. O sea que están bastante independientes y se supone que permiten caminar, ¿verdad? El enfoque que me parece más interesante, y es mucho más reciente, de 1993, es de dos profesores e investigadores de Francia, que hablan la introducción a la didáctica específica de las ciencias y las matemáticas. Y aquí me parece muy interesante su definición. Dice, la didáctica de una disciplina es la ciencia que estudia los fenómenos de la enseñanza, referidos a una disciplina. O sea, es la didáctica de las ciencias naturales y de las matemáticas. Luego, las condiciones de la transmisión de la cultura propia de una institución. La cultura propia de esa universidad tiene que entrar, ser parte de esa didáctica, ¿sí? Y finalmente, las condiciones de adquisición de los conocimientos por los aprendices. Entonces están esos tres elementos, ¿sí? El fenómeno de la enseñanza de la disciplina, las condiciones de transmisión de la cultura propia de la institución, y luego el aprendiz o los aprendices, ¿sí? Bajo qué condiciones y qué propósitos se hace esa enseñanza. Esto es una breve descripción de los títulos de cada uno de los capítulos. Dirían, aquí está hablando de didáctica y no corresponde a lo de los libros anteriores. Es algo diferente, ¿verdad? Esta es gente que conoce la disciplina y que trabaja en la enseñanza de su disciplina, matemáticas y ciencias, y además dirige programas de formación de profesores y de posgrados en el campo. Bueno, aquí un poco un resumen, las bases de ese conocimiento del profesional de la didáctica. Los que enseñamos deberíamos ser profesionales de la didáctica. Lo somos a veces por formación, por deformación, por afición, pero en fin. Y buscamos tener un conocimiento sistemático y detallado de los temas específicos, la energía renovable, la energía eólica, etc. Saber eso es saber ciencia, la ciencia que corresponde. Y luego una guía para la construcción de las conceptualizaciones de enseñanza y aprendizaje que forman parte de la didáctica. Y esencialmente eso significa pues, manejar hechos, conocimientos y de construcción de conceptos. Bueno, y entramos a la segunda parte. Si en el camino hay preguntas o dudas, por favor, pues no son demasiados, así es que no vamos a hacer interrupciones muy prolongadas. Partimos de que usualmente a la izquierda tenemos 4 ideas o preconceptos acerca de la enseñanza. En que enseñamos, y eso es inevitable, tal como aprendimos, tal como nos enseñaron, en metodología, en contenidos, en actitudes, etc. Pero muchos decimos, yo enseño según la técnica del GPS, que nada tiene que ver. A esto lo digo con mucha frecuencia y algunos ya se saben a qué me refiero. La tecnología propia no es la de localización satelital, sino de enseñar con gis, pizarrón y saliva, que es lo que usualmente manejamos. Luego, los rollos educativos son un lastre. ¿No? ¿Por qué? Porque eso me estorba. Necesito saber mi ciencia y con eso basta. No es cierto, ¿verdad? No es cierto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en un laboratorio? ¿Qué deberíamos poder hacer en un laboratorio de didáctica? Preguntar y pensar.
antes, durante y después de hacer la actividad docente en este caso. Pero para eso planear y preparar las cosas, observar y medir, y finalmente interpretar y reportar. Y eso lo vamos a referir a 3 dimensiones. La dimensión cognitiva, para comprender el contenido de lo que enseñamos y ensayamos, sí, también. La dimensión epistemológica, que tiene que ver con entender el proceso de construcción del conocimiento en ciencia, ¿sí? Como aplicación también del conocimiento en educación, que tiene que ver con pedagogía, psicología, tecnología, etc. Y luego la dimensión social, eso es muy importante y quizás debe ser el principio, ubicar el contexto de esa enseñanza de ciencias. Bien, para eso aquí tenemos lo que podríamos ser la descripción en términos de 8 enunciados, 8 acciones, de este camino óptuple de los procesos cognitivos que nos llevan a posibilitar el aprendizaje. Tenemos primero la dimensión del conocimiento, ¿sí? Que básicamente es preguntar y pensar. Luego la dimensión epistemológica de la construcción del conocimiento, que es explorar, experimentar, evaluar y escribir. Aquí yo insisto mucho en la tarea de escribir, porque es cuando se concretan las ideas y se comunican, y ahí tiene que haber un proceso de ordenación de pensamiento, de claridad en la exposición, y eso es muy crítico para el maestro que desarrolla materiales, para el instructor que imparte cursos, pero sobre todo para el alumno que está aprendiendo y muestra con lo que escribe lo que ha aprendido. Y luego finalmente la parte del contexto social, que tiene que ver con discutir y con decidir. Bueno, aquí presentamos lo mismo, y fíjense que podríamos nosotros trabajar este ciclo de las 3 dimensiones, las cogniciones individuales, las interpretaciones epistemológicas y las interacciones sociales, empezando en distinto orden. Tradicionalmente nos manejamos primero contenidos, luego a veces nos metemos a la segunda dimensión de cómo se construye ese conocimiento. Y aquí es importante que el profesor lo tenga claro, que el diseñador de la instrucción lo maneje de alguna manera, ¿sí? Y no nada más trabajemos esto, es lista de contenidos. Pero eso sin olvidarse, sin dejar a un lado la otra dimensión, que es la dimensión social, ¿sí? En donde es importante la participación de los alumnos, que las cosas se sientan, que responden a sus necesidades, a sus posibilidades. Y esto entonces nos marca estas 3 dimensiones con las componentes que voy a explicar, a comentar muy brevemente, y que están aquí descritas. ¿Sí? La primera dimensión, que tiene que ver con pensar y planear, ¿sí? Tiene 2 componentes: un ciclo de aprendizaje contextualizado y el uso de lenguajes, el instrumento de interpretación de solución de problemas. Luego, cada uno de estos temas, y lo vamos a ver ojalá en la parte del ejercicio, implica un desarrollo que no es trivial, que puede ser suficiente para trabajar todo un curso, pero que es un elemento de una visión que hay que tomar en cuenta, ¿sí? ¿Qué peso se le va a dar a cada una de estas dimensiones y sus componentes? Pues depende de cómo está elaborando su producto la persona involucrada. Ese producto puede ser un diseño de un curso, la asistencia a una formación, a un proceso de formación de profesores, el diseño de una carrera, la clase de esta semana, etc., ¿no? La dimensión de esto va a depender del proyecto. Luego tenemos aquí algo que tiene que ver con la construcción del conocimiento, esto aplicado al proceso de comunicación, y luego finalmente en las interacciones sociales hay 2 elementos que consideramos clave: la creación de comunidades de aprendizaje para el desarrollo de competencias y la gestión del conocimiento para promover, propiciar el concepto de resiliencia educativa. Y esto es lo que vamos a tratar de explicar para que ustedes tengan un panorama de por dónde y cómo mejorar los productos, los procesos en los que participan, ¿sí? Y a esto en su conjunto estamos llamando laboratorio de didáctica de las ciencias, ¿sí? Que tiene esas componentes. Empezamos con la primera dimensión, ¿sí? Y aquí cada caso, cada componente, C1, C2 hasta C6, lo voy a describir brevemente
luego doy un ejemplo, ¿sí? Y se supone que ustedes después, en estas hojas, van a hacer un ejercicio para ver en qué medida, con su propia idea de las cosas, en el tema que escojan, pueden empezar a desarrollar algo de este estilo. Esto es lo esencial de cada una de esas componentes. Voy a ver cada una de ellas con cierto detalle. La idea de la primera componente en la dimensión de las cogniciones individuales es hablar de un ciclo contextualizado. La contextualización del aprendizaje consiste en definir una situación, ¿sí? Una situación problema amplia, ¿verdad? Puede ser desarrollo de fuentes de energía renovables en la región de Temisco. Bueno, ya, ahí está el tema. Ahora, preguntas generadoras, hay que desglosar eso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hay ríos ahí? ¿Cómo es el viento? Bueno, van entrando en lo que es el desarrollo del contexto. Y eso debe aterrizarse en una serie de actividades. Como estamos en un proceso educativo, pues esas son actividades o de aprendizaje o de evaluación. Bueno, entonces todo esto verlo como un ciclo de aprendizaje centrado en lo que es el contexto, en que pasamos de una búsqueda a una capacitación, a una comprensión y luego a una aplicación para volver otra vez a una búsqueda enriquecida, y en esas transiciones ir manejando distintos lenguajes. El atender el problema de cómo hablo y de qué hablo es muy importante para que haya comunicación. Entonces hay que concebir que aquí en esencia estamos hablando de un lenguaje natural como este que ahorita nos permite comunicarnos, ¿verdad? Que es esencialmente nuestra lengua materna. Pero aquí a veces ya tenemos, porque por ejemplo hay que hacer traducciones de textos escritos en otro idioma, entonces escritos en otro contexto, y luego las traducciones no son muy fieles o están hechos con una mentalidad diferente. Entonces esta transición para llegar a una capacitación implica conocer, manejar, entender ese lenguaje natural. Pero en la ciencia esto no basta. Necesitamos, si hablamos de trabajo, referirnos no a la secretaría de tal, ¿verdad?, sino a la integral de fuerza por distancia y esas cosas. Bueno, o sea, hay un lenguaje técnico donde las palabras tienen un significado más preciso. Y esto luego se puede llevar a un lenguaje formal, usualmente dentro de las matemáticas, ¿verdad?, que permite un manejo más preciso, inclusive hasta una axiomatización en algunos casos. Y luego llevamos a lo que puede ser el punto de partida, un lenguaje con imágenes, no es nada más gráficas, tablas, puede ser simplemente símbolos, que nos permite después manejar este mismo proceso de una manera enriquecida, ¿sí? El punto aquí es el siguiente: cuando desarrollamos un tema hay que tomar en cuenta que hay que ayudar al alumno a transitar por estos lenguajes, ¿sí? Ese es el punto. Y no nada más, por ejemplo, empezar diciendo velocidad es la derivada de un lenguaje formal, ¿sí? ¿Por qué no conectas con una grafiquita? ¿Por qué no mencionas esto cómo ocurre en la vida cotidiana? Y luego empiezas a introducir los términos técnicos para luego formalizar, ¿no? Sí, tomar un poco todo eso en cuenta en el diseño, en el desarrollo de las actividades. Bueno, aquí está un ejemplo, no pretendo que lo lean todo, pero nada más para dar una idea. El ejercicio va a ser después en su momento. Esto lo hemos desarrollado en cursos de física, en el bachillerato y en la licenciatura en la Facultad de Ciencias. De manera que no está inventado, no es el ejercicio de pizarrón. Se trata de ver cuáles son las etapas de un viaje a Marte. Entonces se necesita que una nave salga de la Tierra, describa una cierta trayectoria, llegue a Marte, esté un tiempo allá y luego regrese. Entonces aquí estamos hablando de varias etapas, pero estamos describiendo eso en términos de hechos, conceptos, el contexto mismo y los resultados, a partir del manejo de esos cuatro lenguajes: el natural, el técnico, el formal y el icónico. Y entonces esto es un ejercicio, ¿sí?, llevado a la práctica y corregido después de ponerlo en práctica, de lo que significa que los estudiantes en un cierto nivel de conocimiento, a veces esto es en 2 semanas, en otras ocasiones, por ejemplo en la Facultad de Ciencias es un mes, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve con un detalle mucho más formal todas estas etapas, ¿sí? El punto clave aquí está en manejar las transiciones entre los distintos lenguajes que tienen que ver con distintos aspectos del mismo fenómeno, el viaje interplanetario, ¿sí? Y son distintas componentes.
distintas maneras de ir desarrollando el tema. Bueno, fíjense que a esta velocidad vamos a ir viendo cada uno de los casos con la intención de que después hagamos un poco un ejercicio donde ustedes tomen un tema y ver qué pueden desarrollar en 10, 15 minutos, ¿sí? Como parte de una tarea. Entonces, no espero que entiendan todo porque fue muy rápido y además que surjan dudas. Y estas, como decía uno de mis maestros, pásenlas que yo las haré más grandes. Bueno, entonces, por eso pasamos al siguiente caso. Y aquí de lo que estamos hablando, ahí hay unas referencias en el Latin American Journal of Physics Education, en donde hemos presentado la idea de un instrumento de solución de problemas, que quizás algunos de ustedes ya conocen, que básicamente se aplica a dos tipos de sistemas: a los sistemas de ciencias naturales, de física, química, biología, o a los sistemas que se pueden denominar de aprendizaje humano. El desarrollo de un curso a distancia es un proyecto educativo, entonces forma parte de un sistema de aprendizaje humano. Y la manera de abordar eso como un problema es diferente, puesto que aquí estamos diciendo en qué consiste las distintas etapas de este proceso de solución de problemas, pero especificando esto en relación a un problema físico, ¿sí? No a un problema de un sistema de aprendizaje humano como es el proyecto educativo. Ahí la especificación de cada uno de estos términos es diferente. Para dar un ejemplo de lo que eso significa, ¿sí? Aquí tenemos una fotografía que a mí me encanta mucho, que es una fotografía tomada desde un submarino, es real, de un iceberg, ¿sí? Entonces es impactante ver cómo hay un cierto volumen que flota, ¿sí? Y si hacen el cálculo, esto corresponde a 9/10 partes del volumen total del iceberg, ¿sí? Pero eso también nos dice muchas veces qué es lo que conocemos y qué es lo que desconocemos, qué está arriba de la superficie que el alumno puede explicitar y qué está adentro, abajo, que no flota, pero que tenemos que tomar en cuenta porque pesa, ¿sí? Entonces, en este caso el problema, y ustedes lo conocen, su solución es aplicar el principio de Arquímedes. Y todo lo que nos dice es que esto es un equilibrio de dos fuerzas, por eso flota. El peso de todo el iceberg, lo que está arriba y lo que está abajo, y el empuje de lo que está abajo por efecto de este volumen desalojado que está ejerciendo un empuje ascendente, que es el peso del agua desplazada. Del agua desplazada por los 9/10 del volumen que está ahí adentro, ¿verdad? Pero lo que pesa es esos 9/10 más el 1/10 que está arriba, ¿verdad? Bueno, entonces aquí lo que tenemos es, en forma esquemática, la solución del problema, ¿sí? Y ya que uno lo entendió, dice uno, pues esto es evidente, pero poder llevar al estudiante a que vea esta relación y no nada más aplique una ecuación a ciegas, es lo que significa ayudarles a entender en esta dimensión de la cognición individual el planteamiento y la solución de un problema. De un problema que no es nada más el uso de las fórmulas, sino entender los principios y poderlos plantear en términos de estas etapas, ¿verdad?, que significan traducir, analizar, hacer el diseño de la solución y luego ya enchufar las ecuaciones y trabajar en lo que es la implementación de la solución. Pero finalmente después reconsiderar los resultados y hacer la revisión metacognitiva de pensar lo pensado, que es muy importante en la solución de problemas en ciencias. Bien, ahora entramos a la siguiente dimensión. Ahora vamos a ver otros aspectos del quehacer del docente, que entran en la didáctica, en términos de ese laboratorio, lugar donde se piensa, donde se prepara y se experimenta, pero no en términos de decir mis alumnos son los, como dicen los alumnillos de India, los conejillos de Indias con los que echo a perder y así aprendo, sino donde ejercito la tarea de un laboratorio, ¿sí?, que significa preparar, observar, en ciertos casos poder medir y cuantificar qué está pasando. Por eso el valor de la evaluación en la educación. Bien, entonces aquí tenemos también dos componentes, ¿sí? La primera está basada en la epistemología de Piaget y García y en Kuhn, y se refiere aquí a aspectos y factores
y cambios que caracterizan las teorías científicas. Esto no necesariamente es lo que tiene que enseñarse, pero sí debe tener claro el profesor para organizar su enseñanza. ¿Sí? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Cuáles son los elementos de la construcción de esa teoría o de su aplicación que tienen que ver con qué preguntas se tienen que resolver, qué premisas no demostradas están presentes y así sucesivamente 7 aspectos y factores y los cambios? Ahorita me voy a concentrar nada más y dar ejemplos de aspectos y de factores referidos a un fenómeno que es conocido por ustedes. La mano interrumpe una luz, ¿verdad? Una corriente que llega sobre un metal y entonces no se transmite eso a los electrones de la superficie de ese metal que forman una corriente de fotoelectrones. Es esa corriente cuando se interrumpe la que impide que la puerta se cierre. Así está, efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está la descripción esquemática del efecto. Aquí está la explicación que fue obra de Einstein y dirán que por esto le dieron el premio Nobel. Pues esto nada más es la conservación de energía. ¿Sí? La energía con la que inciden los fotones, ¿sí? ¿Qué es esta? Una energía cuantizada. Aquí usa la hipótesis de Planck de que la luz está formada por paquetes que son los cuantos de energía, menos la energía que necesita dar esos fotones incidentes para que puedan salir los electrones con una cierta energía cinética. Eso es solo lo que le dio a Einstein el premio Nobel. No es cierto, fue más, ¿verdad? Pero en fin, aquí está en una ecuación muy sencilla la idea de explicar un efecto que ya se conocía, que se había, hasta el principio del siglo pasado, había un abundante resultados experimentales, pero no una explicación convincente, y sobre todo con esta elegancia y simplicidad de lo que hizo Einstein en 1905. Bueno, entonces, esto es nada más la explicación del efecto. Y usualmente lo que hacemos al escribir este fenómeno es, pues cuando más mostramos el esquema, decimos cómo se obtuvieron estos datos. Aquí incidentalmente la pendiente de esta recta permite calcular la constante de Planck, que es un número muy pequeño, y se puede hacer esto con una precisión notable. Entonces aquí hay mucho jugo que sacar a un resultado experimental, ¿verdad? Y a las consecuencias de la interpretación teórica de ese aspecto. Bueno, todo esto es para que podamos ahora rever esa explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico respecto de esas preguntas, de los aspectos y de los factores de esa teoría. ¿Sí? Y hay una propuesta de cuáles son esas preguntas que intenta contestar la explicación del efecto fotoeléctrico, qué premisas no demostradas se aceptan, qué tipo de relación hay entre la experiencia y la teoría. Aquí, al mostrarle esa gráfica, ahí está diciendo que hay una relación muy directa, muy explícita, y que al encontrar la ecuación permitió explicar efectos observables. Y luego finalmente el papel de las matemáticas en la formulación de una teoría. Yo aquí corregiría una teoría científica, no nada más física. ¿Verdad? Entonces, dar respuesta a estas preguntas, a estos distintos aspectos, ¿verdad?, permite entender cómo se ha llegado a explicar ese fenómeno. Y aquí yo insisto que eso es parte de la tarea del laboratorio de didáctica, para que el profesor entienda esto y sepa qué va a explicar, o cómo conducir a los alumnos a comprender lo que esto significa, sin necesidad de entrar en consideraciones de tipo teórico o filosófico. Y luego acá tenemos factores característicos de una teoría científica. ¿Sí? Lo que está en esta columna izquierda, esta de acá, está tomado del libro de Historia Psicogénesis del Conocimiento de Piaget y Garcia, y simplemente lo estamos aplicando refiriendo a cuáles son esa metodología o procedimiento que se siguió para explicar el efecto fotoeléctrico, la posición epistemológica. Planck y Einstein tenían posiciones muy diferentes respecto de qué era hacer ciencia, ¿verdad? Y finalmente, cómo se construye un sistema coherente que integra hechos y conceptos. Aquí, esto todavía en lo que hace Einstein queda incompleto, faltan otras consideraciones posteriores. Bueno. Este es un ejercicio que puede llevar inclusive a una tesis de filosofía de la ciencia. El punto es que el profesor normalmente descuida esto, le vale, ¿sí? Y entonces se está nada más concentrando en la dimensión de los conceptos
y no entiende cómo se formaron esos conceptos y por lo tanto qué dificultades puedan tener los aprendices para, sin necesidad de seguir los mismos pasos que llevaron a los creadores de la ciencia, decir esto es así o esto me funciona así, a poder entender mejor el proceso de construcción del aprendiz mismo. ¿Sí? Y eso es lo que le da a esta dimensión un elemento de apoyo a la construcción de ese laboratorio de didáctica. ¿Sí? Yo insisto, hacer esto no es sencillo, ¿verdad? Pero ayuda a entender las cosas y además es un proceso iterativo. Cuando hemos desarrollado estos elementos, los llevamos a la práctica en las clases y vemos qué funciona y qué no funciona. ¿Sí? Por ejemplo, en un curso de maestría de formación de profesores, que desarrollábamos varios temas de física moderna, lo que hacíamos es, les planteábamos, y José Inés se acordará de ello, las preguntas que están aquí, y les pedíamos que ellos describieran y dieran sus respuestas, y luego se discutía eso. ¿Sí? Estamos hablando ahí de un proceso de formación de profesores en donde la didáctica se está viviendo en dos dimensiones. La dimensión práctica de qué se está haciendo, pero también la dimensión, no quiero decir teórica, sino de preparación, de con qué método se está usando eso, ¿verdad? De qué forma se lleva a cabo la actividad. Porque si es antididáctica y por ejemplo lo que se pide es, pues repitan lo que copiaron de internet, pierde todo su sentido, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? La otra componente de esta dimensión de las interpretaciones epistemológicas. De nuevo, siguiendo un trabajo más profundo, posterior, del mismo Piaget y García, habla de fuentes, de aspectos de construcción del conocimiento, y a partir de ello, con María Trigueros, una colega, profesora del ITAM, desarrollamos, asociando a cada uno de esos elementos de la teoría del conocimiento, dominios en un esquema de comunicación. Dominios que tienen que ver con descripción de hechos y definición de sus relaciones, y ese es el dominio de los hechos fácticos. El dominio analítico asociado a la representación e interpretación de datos. Conceptual, obviamente el significado de conceptos, pero también su estructura lógica y sus representaciones matemáticas. Y luego la parte operacional. Bueno, ¿y este rollo para qué? Si le pedimos a un estudiante que desarrolle un ensayo, que escriba algo, por ejemplo, algo que tiene que ver con el billar, ¿sí? Y entonces le decimos, bueno, aquí están distintas cosas que ocurren en el juego del billar. El taco le pega a la pelota, depende de dónde le pega, si gira o nada más se traslada. Después puede haber combinaciones, aquí no se ve muy bien, pero la pelota hace esto, luego le pega acá y entra a la buchaca. O aquí hay una colisión, taco, pelota, 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 y pelota, buchaca. Entonces, ahí está la física. ¿Cómo le ayudamos al estudiante a que nos cuente algo sobre el juego de billar? ¿Sí? En términos de física. Y entonces aquí es donde este proceso de comunicación, donde les pedimos que hable de los hechos, luego se refiera a las relaciones entre conceptos, ¿sí? Y finalmente la parte operativa. La parte operativa aquí está ya en la ecuación de conservación del momento, que dice la masa por la velocidad de cada uno de los dos elementos en colisión es la misma como suma vectorial. Aquí estoy usando ya lenguaje técnico, ¿verdad? Es la misma antes y después de la colisión. Bueno, pero esto llega al final. Entonces, hemos visto que como ejercicio para desarrollar un rollo, para escribir un texto, es de mucha utilidad el que empiecen a ver, ¿cuáles son los hechos? ¿Cuál es la relación de esos hechos con conceptos? Y que trate de llenar como... voy a pedirles aquí que, dado un tema, digan ustedes qué pasa aquí en mi juego de billar o en el fútbol, ¿verdad? Cualquier situación es válida. El punto es que puedan pensarlo, que puedan reflexionarlo en referencia a un proceso de comunicación que se da, en este caso en forma escrita, después de haber analizado estas dimensiones, estos dominios,
¿sí? Esa es la parte de este laboratorio de didáctica que tiene que ver con la interpretación epistemológica, o sea, la construcción del conocimiento, pensando que el alumno no es un repetidor de conceptos, sino es un constructor y utilizador de esos conceptos. Y pasamos luego a la siguiente dimensión, que es, yo creo, la más atractiva y la más difícil, y la que generalmente no tomamos en cuenta, la parte social, ¿sí? No estamos ante una computadora, o si estamos a través de una red, hay del otro lado de la red un ser humano, ¿verdad? Y estamos en una interacción que es de tipo social, ¿sí? Aunque sea mediado por tecnología, y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces, queremos formar de cada clase, de cada grupo, de cada escuela, de cada universidad como esta, una verdadera comunidad de aprendizaje, ¿sí? Y que eso además, con la ayuda de un modelo de gestión de conocimiento, haga más fuertes a los alumnos. Ser resiliente es ser capaz de vencer las dificultades, ¿sí? Y salir airoso de ellas, salir tal vez golpeado, pero con ganas de seguir caminando, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué pasa en una comunidad de aprendizaje? ¿Qué queremos que se logre? Y ustedes pueden aquí pensar en qué medida eso se está haciendo en esta universidad, como comunidad de aprendizaje. Primero, estar informados. Después, establecer comunicaciones, muchas por vía de internet o por redes telemáticas. Obtener y aplicar conocimientos, por eso enseñan, pero por eso también evalúan los conocimientos. Pero realizar actividades de transformación que produzcan aprendizajes significativos para cumplir metas definidas, ¿sí? Ser ingeniero en energía en 4 años, ¿no? Con tantas materias, con tantos cursos. Son propósitos bien definidos. ¿En qué medida eso requiere de lo anterior? Pues es obvio, ¿verdad? Están las plataformas, están los programas, están las tutorías, estar informados, comunicarse, desarrollar y aplicar conocimientos y luego hacer actividades que significan que hay aprendizaje. Eso constituye una comunidad de aprendizaje. Y para eso hay 4 criterios, 4 principios pedagógicos pragmáticos que hemos adaptado y adoptado de un trabajo hecho por unas profesoras en California para enseñar ciencias en secundaria y preparatoria. Y es hacer accesible el conocimiento. Si ustedes empiezan diciendo, esto solo es para hombres sabios, ¿no? Y entonces que hablan chino, ¿verdad? Pues por eso no están haciendo accesible el conocimiento. Pero eso también debe poder hacer visible el pensamiento de los que están aprendiendo. Eso es muy difícil, porque el pensamiento no es una ecuación escrita, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que el pensamiento pueda ser visible? Bueno, sus manifestaciones, sus consecuencias, ¿no? Y ahorita lo vamos a ejemplificar. Luego, ayudar a que esos miembros de la comunidad aprendan unos de otros, que ustedes se ayuden y aprendan y resuelvan las dificultades si como grupo de profesores, de instructores, de asesores son parte de esa comunidad de aprendizaje. Aprendan unos de otros, ¿sí? Ya no hay la posición de yo soy el sabio y ustedes son los tarugos que vienen aquí a aprender. Todos aprendemos de algo, ¿verdad? Y con algo, pero para eso se necesita una actitud. Promover aprendizajes continuos, ¿sí? Que vea cómo pienso, que pueda yo tener acceso al conocimiento, que pueda ayudar a los demás y que yo siga aprendiendo. Cuando eso se da, tenemos una comunidad que cumple con esos otros principios, esas otras funciones. Bueno, pero para concretar esto y decir, en esa comunidad lo que queremos es que se desarrollen competencias. Ustedes saben que ahora esa es la palabra mágica o misteriosa o prohibida, según, ¿verdad? Pero ¿de qué competencias estamos hablando? Híjole, hay listas de las competencias PISA, de las competencias, ¿cómo se llama? Tuning, y bueno, una variedad enorme, no solo de posibilidades de definir y usar competencias, sino que cada una de ellas tiene listas de 20, 30 y una cosa terrible. Algo práctico que nos ha gustado mucho es este proyecto. Repito, yo uso los ejemplos de aquello que ignoro menos, que es un poco la física, ¿verdad? Entonces este es un proyecto del Departamento de Física de la Universidad de Rutgers. Pero fíjense qué bonito el título, ¿no?
el aprendizaje de la ciencia se da en contextos, en ambientes, ¿sí?, en donde hay una tarea de investigador. ¿Sí? Lo que estos dicen es, yo quiero, pidiendo que mis alumnos hagan estas 7 cosas, que hagan física como la física que hace lo que hacen físicos. ¿Sí? Entonces aquí diríamos, ¿qué ingeniería hace un ingeniero? ¿Qué hace un ingeniero cuando hace ingeniería? O un biomédico, o un químico, ¿verdad? Y entonces esas son las capacidades que quieren desarrollarse. Y yo creo que si analizamos cada uno de estos y cambiamos algunos términos, se aplican a lo que hace un científico, ¿no?, sobre todo alguien que trabaja en ciencias naturales, porque representa múltiples procesos, porque diseña actividades experimentales, obtiene datos y hace su análisis. Luego propone y pone a prueba explicaciones o mecanismos para establecer relaciones. No enchufa las ecuaciones y ve si se aplica o no la ley de Hooke, ¿sí? Bueno, pone a prueba esas explicaciones, las modifica en función de si le funcionan o no. Eso es hacer ciencia, ¿no? Pero luego evalúa sus predicciones y los compara con los resultados. Y finalmente, no al último, pero algo importante, comunica lo que hizo. Y por eso la importancia de saber escribir, de acostumbrarse a escribir con claridad, con precisión. ¿Sí? Bueno, entonces aquí hemos tomado como un elemento para concretar las cosas, creación de comunidades de aprendizaje, sí, para desarrollo de competencias de este estilo. ¿Sí? Se pueden tomar otras, pero lo interesante es llegar a una tabla como esta. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan de una de las primeras tablas al principio del viaje a Marte? Entonces teníamos 4 etapas. Aquí están reducidas en su explicación y en un arreglo diferente. Ahí, si se acuerdan, estaban en términos de los lenguajes. Aquí está todo lineal, son una tras otra, no distinguimos eso, pero tenemos las 20 actividades de aprendizaje que estamos proponiendo para desarrollar el tema, y que acaba, por ejemplo, con una lectura del libro de Julio Verne, de Viaje a la Luna. Bueno, esto se ha usado ya en un curso de preparatoria, por ejemplo, ¿no? Lo interesante aquí es que después hicimos el ejercicio de decir, a ver, esta actividad que consiste en definir qué es lo que pasa en el viaje. Primero sale la nave, da una vuelta alrededor de la Tierra, después se conecta con un arco de elipse, que es lo que se llama la órbita de transferencia, para luego llegar acá en la cercanía del otro planeta, que en este caso es Marte o la Luna, como fuera, da vueltas en una trayectoria circular y luego desciende. Esas son unas de las etapas. Bueno, entonces, en esta etapa, por ejemplo, la órbita de circunnavegación del cohete alrededor de la Tierra y de Marte. Eso es antes de hacer la órbita de transferencia, ¿sí?, que por consideraciones físicas muy interesantes no consume energía, lleva tiempo, pero esa órbita es cuando la energía se conserva. Entonces eso significa no tener que quemar combustible, en otras palabras, no tener un peso muy grande a la salida, ¿verdad? Pero eso cuesta tiempo. Entonces, ¿qué pasa en estas 2 órbitas circulares cuando salimos de la Tierra, cuando queremos llegar a Marte? Bueno, entonces esa es una actividad, aquí, la 10, ¿sí?, que significa que se han desarrollado 2 competencias, ¿sí?, en función de lo que queremos que se haga. Bueno, obviamente el definir dónde hay puntito negro y dónde no, quiere decir, se aplica al desarrollo de esa competencia específica. ¿Sí? Y eso es a posteriori, no antes. ¿Sí? Porque hacer el diseño de decir, yo quiero que aquí para hacer esta actividad se cumplan estas competencias, suena muy forzado, ¿sí? Ahora, a veces es lo que nos piden, diseña tú la competencia y luego dime cómo lo vas a hacer, ¿sí? Aquí quizás estamos procediendo antipedagógicamente, valga la expresión. ¿Por qué? Porque lo que decimos es, para explicar este viaje necesito entender estas etapas y manejar esto en términos de lenguajes y transiciones entre esos lenguajes. Sí, ya. Estas son mis actividades. Lo que me motiva es el desarrollo del contexto, o sea, el contenido. Ahora, en ese desarrollo del contenido, ¿qué actividades estoy promoviendo que me desarrollan cada una de estas competencias específicas?
Y ya que tengo esto, me regreso y veo qué modificaciones tengo que hacer en mi lista de actividades. ¿Sí? Pero aquí lo que tenemos es una especie de fotografía de una película, ¿no? Que es donde esperamos, por ejemplo aquí, la cinemática de posibles movimientos nada más tiene que ver, según nuestro criterio y lo que vimos en la práctica, con una sola competencia. Por ahí puede bastar. ¿Cuál es la 4? No sé, ¿verdad? El punto es que ahí estamos aplicando dos de los principios pedagógicos. Y así en cada caso. Entonces, ¿cuál es el sentido de este ejercicio? De nuevo, no es únicamente enlistar con actividades y poner puntitos de Tim Marín, ¿verdad? Sino ver dónde se están desarrollando esas competencias o dónde deberían de desarrollarse y cómo entonces hacer mi laboratorio para ajustar cosas y buscar el aprendizaje. ¿Sí? Y verificar después que ese aprendizaje se está dando. Porque aquí queremos que no nada más haga 20 cosas, sino que trabaje como científico para desarrollar estas competencias. Y si vemos que algunas están cojas, pues rediseñar el proceso para hacerlo más accesible y más completo, sobre todo. Bueno, pero ahí no acabamos. Nos falta la otra componente de la dimensión de las interacciones sociales. Bueno, y aquí podemos ver muchos aspectos, muchas componentes, ¿no? Nos gusta enfocar esto, y hemos visto que funciona, hablando de gestión del conocimiento. Ese es un término que en inglés llaman knowledge management. ¿Sí? Ahí difieren lo que es administración, lo que es gestión. El término gestión tiene connotación en nuestro idioma de el gestor, ¿no? El que está ahí arreglando los trámites en la casa de empeño. Bueno, pero aquí se llama organizar el conocimiento. Y en particular hay un modelo de dos japoneses, Nonaka y Takeuchi, que hablan, apoyado en teorías de Polanyi, de que el conocimiento primero se puede objetivar de alguna manera, ¿sí? Y que es de dos tipos, o tácito o explícito, ¿verdad? Lo tácito es aquello que creo que entiendo, que manejo, pero que no he verbalizado, no he comunicado, ni sé si se está entendiendo o no. ¿Sí? La palabra tácito eso lo implica, ¿verdad? Está ahí. Y explícito, pues cuando lo escupo y está presente para que los demás lo aclaren. Por ejemplo, aquí ahorita estamos tratando de explicitar, de hacer algo que comunique y que dé una idea de qué son estos elementos de la gestión del conocimiento, por ejemplo, ¿verdad? Eso no garantiza la comprensión, garantiza que está visible y accesible el conocimiento, eso es hacerlo explícito. Bueno, estos consideran que, escribían en inglés, no en japonés, por cierto, hay 4 formas de pasar de estas dos categorías, grandes categorías. Claro, es esquemático, porque pueden decir, a la mejor hay conocimiento que ni es tácito ni es explícito. ¿Y qué? Bueno, es una manera de ver las cosas. Cuando pasa de tácito a tácito le llaman socialización. Y en particular, y eso es lo importante, lo que es operativo, describen actividades de gestión del conocimiento específicas. ¿Sí? Hay transferencia de tácito a tácito cuando se comunica con el propósito de compartir habilidades, modelos mentales, experiencias o información. Te digo algo y de lo que yo entiendo a lo que tú entiendes en forma de, iba a decir tacités, pero no sé, la palabra no existe, de lo que es tácito para ambos, ¿verdad? Y así hay 9 actividades de gestión del conocimiento. Y es aquí donde hemos visto que esto es operativo, porque entonces tú puedes, así como decíamos, hay estos 7 competencias o capacidades. Aquí hay 9 actividades de gestión del conocimiento que corresponden a 4 formas de transiciones de lo tácito a tácito, de lo tácito a explícito, de lo explícito a explícito, ¿sí? Y luego de lo explícito a tácito, y es un ciclo. Bueno, lo que es interesante es que cada una de estas actividades son específicas, son concretas, se pueden promover, se pueden realizar y ver si se cumplen o no. Por ejemplo, clasificar y categorizar el conocimiento adquirido. ¿Sí? No sé si eso corresponde a una de las categorías de Bloom o no, no sé, no importa. ¿Sí? Simplemente esto lo que nos está permitiendo es decir
El conocimiento lo vamos a manejar, lo vamos a entender, lo vamos a tratar de desarrollar y para eso organizarlo. Y organizarlo en dos categorías, de tácito y explícito, y ver cómo con estas actividades podemos jugar con ellas. Pero nuevamente, eso no es un ejercicio estéril de hacer listas y planes en el escritorio, sino de llevarlo al aula, de concretarlo en la acción didáctica. Y para eso pensamos que esto puede tener un fin: organizar el conocimiento siguiendo ese modelo de las 4 transiciones entre lo tácito y explícito, u otro cualquiera, pero con un fin en este caso. Y aquí es donde entra la parte social de una manera muy fuerte, porque uno podría decir gestión del conocimiento, pues es filosofía o es administración y ya, que es en sociedad, que es en interacción de seres humanos, sí, ¿y qué? ¿Verdad? Pero no, aquí nos interesa referir eso al proceso educativo en donde se hace el ejercicio de gestionar el conocimiento en un cierto tema con un propósito. Así como generar la comunidad de aprendizaje era para desarrollar competencias, en esta otra componente de la dimensión social es para promover la resiliencia educativa. Y eso se ha establecido, este es trabajo de psicólogos, 6 pilares o fundamentos de eso que se llama la resiliencia educativa. Y luego ahí, con el propósito de concretar las cosas y poderlas llevar a la práctica, decimos cómo cada uno de esos pilares se desarrolla, se concretiza en un factor crítico que nos permite decir, ¿están haciendo esto o no? ¿En qué medida? Y luego, ¿con qué actividades de gestión del conocimiento se pueden desarrollar, se pueden complementar? ¿Sí? Y eso es lo que está expresando esta tabla, que, bueno, requeriría más tiempo para verla, y voy a tomar nada más un caso. Por ejemplo, si ustedes dicen, hacer construcción del conocimiento para desarrollar la resiliencia educativa, ¿qué es la resiliencia educativa? El fortalecer en los estudiantes su capacidad para superar las dificultades, la frustración, todo aquello que genera un conflicto, en la parte emotiva, en la parte actitudinal, ¿sí? Que influyen poderosamente en la enseñanza. ¿Por qué hay deserción tan grande en los proyectos de educación a distancia? Porque hay muchos factores que están ahí atrás del cuate que contesta o no, atrás de la computadora, ¿verdad? Y son factores humanos que tienen que ver con que no logra vencer las tensiones, las dificultades o los fracasos y no se levanta de ellos. Entonces, esto es pensar cómo ayudarle a que se levante bien, ¿verdad? Entonces, fíjense, primero es enriquecer las interacciones, hacerlas humanamente cálidas. Y para eso es la parte de la socialización que va de tácito a tácito. Y eso se concreta en reconocer las limitaciones propias y poner atención a otras opiniones, creencias y necesidades y posibilidades de los demás. Eso es un punto muy importante, que cuando estamos dando una clase con el GPS, nos vale madre y todo lo demás, ¿qué pasa con los alumnos? ¿Sí? ¿Están entendiendo qué problemática? No sé, yo vengo a dar mi clase y ya, ¿sí? Y yo vengo a dar esa conferencia, me he hecho este rollo, si entienden, si les gusta, si están de acuerdo, no me interesa, ya. ¿Sí? Yo creo que ahí hay un error muy grave, ¿sí? Y podemos remediarlo. Las consecuencias de eso son alumnos frustrados, alumnos que desertan, ¿sí? Además de muchas mentadas y otras cosas, ¿verdad? Pero lo fundamental, no ayudamos a que puedan vencer esas dificultades. ¿Y eso qué significa? Oye, entender que tú puedes tener otros puntos de vista, que tienes tus limitaciones, pero voy a poner atención a otras opiniones. Ahora, para eso hay que comunicar el propósito de compartir habilidades, modelos, experiencias, etc. Ahí está concretado uno de los pilares. Otro es definir claramente y fundamentar los límites, ¿sí? Es decir, no se vale todo, hay ciertas restricciones, pero quiero que se entiendan claramente y ser consistente con ellos, para que sepamos a qué atenernos. De nuevo, cuál es el factor crítico que permite saber que eso se cumple y con qué actividades de gestión del conocimiento se pueden inclusive medir o valorar, ¿no? Desarrollar habilidades que sirvan para vivir mejor. Aquí concretamente, desarrollar modelos, resolver problemas, diseñar sistemas,
para la vida. ¿Sí? Competencias PISA, por ejemplo, si quieren verlo así. Actuar con cuidado y afecto. ¿Sí? O sea, tratar al ser humano como lo que es, otro ser humano, con afecto, con respeto, atendiendo sus necesidades, pero no nada más diciendo haz lo que se te dé la gana. Definir, comunicar y trabajar para alcanzar expectativas realistas, factibles. Universidad a distancia, bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Es licenciatura, es maestría, es doctorado, es un diplomado, es un curso? Expectativas que estén accesibles, que sean demandantes, pero que les deje algo a la gente, atender ese punto. Y luego tomar decisiones y crear alternativas. Y en cada una de ellas estamos aplicando transiciones entre conocimiento explícito y tácito, explícito. Acá se repite de explícito a explícito, tácito a tácito a tácito. Bueno, si vemos todo esto, son 6 componentes, cada una de ellas requiere un estudio cuidadoso, amplio. No siempre podemos hacer todo a la vez, pero escoger algo. El sentido de esta plática ha sido poder dar una alternativa a este famoso método de enseñanza de este profesor argentino, lo escribió Quino, ustedes recuerdan, el autor de Mafalda, y dice el profesor muy serio, ¿no? La mejor manera de educar es con... Está todo el grupo. No hago referencia a este grupo que todavía no ha hablado. No dice nada. Y entonces actúa con disciplina y le da un trancazo al niño. Claro, ve la reacción entre los estudiantes y entonces repiten a coro, ¿verdad? Con el ejemplo, señor profesor, ¿verdad? Entonces se educa con el ejemplo, pero a base de machetazos. Yo creo que justamente eso es lo que no debemos hacer. Yo diré que no siempre lo hacemos, pero espero que no, porque ya este método ya se dejó atrás, las reglas y los castigos. ¿No? Pero ¿qué pasa a distancia? ¿Qué tipo de presión hacemos para que los alumnos nos digan, sí, esa es la respuesta que espero que tengas y entonces te apruebo? ¿Verdad? Entonces, hay que buscar otros mejores modelos de enseñanza. Este laboratorio de didáctica propone caminos, elementos para ir construyendo ese mejor camino y no darle sopapos a la casa a los pobres alumnos para que contesten lo que el profesor quiere que contesten y que no significa aprendizaje para nada, ¿verdad? Aunque después tengan su diploma.